¿Siempre has querido aprender a usar las tablas dinámicas y no sabes por dónde empezar? Quédate en este vídeo en el que te voy a enseñar paso a paso cómo crearlas, y si te quedas hasta el final del mismo te voy a dar un consejo de productividad para sacarles el máximo partido. En este ejercicio vamos a trabajar con una tabla que contiene información acerca de los empleados de una empresa. Concretamente podemos ver el departamento y la posición que ocupan, cuál es su nombre y sus apellidos, qué tipo de jornada tienen, si completa o parcial, y qué sueldo están recibiendo de manera anual. Para crear una tabla dinámica vamos a ir al apartado de insertar y a seleccionar la opción de tabla dinámica. Por defecto podemos comprobar cómo Excel nos ha seleccionado el rango de nuestra tabla. No obstante, este rango únicamente está considerando hasta la fila 35, es decir, que si añadimos nueva información de nuevos empleados, no van a ser tenidos en cuenta en la tabla dinámica. Para solucionar esto, antes de insertar una tabla dinámica, vamos a insertar una tabla. Para ello, desde el apartado de insertar, haremos clic en la opción de tabla. Mantenemos el check de los encabezados y hacemos clic en aceptar. De esta forma, cuando añadamos nueva información en nuestro conjunto de datos, podemos comprobar cómo, de manera automática, son incluidos dentro de la tabla. Vamos a ir al apartado de diseño y a nombrar esta tabla como empleados. Ahora, desde el apartado de insertar, vamos a insertar nuestra tabla dinámica. En esta ocasión vemos como en lugar de seleccionar el rango, ha seleccionado el nombre de la tabla. Vamos a elegir situar esta tabla dinámica en una hoja de cálculo existente y lo vamos a ubicar en la hoja de ejercicios. Hacemos clic en aceptar y podemos ver cómo en la parte derecha de la pantalla se nos ha habilitado un nuevo panel. Este panel está dividido en dos partes. En la parte superior podemos ver cada uno de los campos que se corresponde con los encabezados de la tabla. En la parte inferior tenemos las áreas a partir de las cuales podremos ir arrastrando cada uno de los campos y analizar la información. Además, desde el icono de herramientas podremos seleccionar qué diseño queremos para ver los campos de tabla dinámica. Sin más, empecemos con los ejercicios. En el primero de los ejercicios vamos a calcular cuántos empleados hay por departamento. Para ello vamos a seleccionar el campo de departamento y lo vamos a arrastrar hasta el apartado de las filas. Seguidamente cogeremos el campo de nombre y lo arrastramos hasta el apartado de valores. De esta forma estamos obteniendo en la tabla dinámica el número de empleados que hay en cada uno de los departamentos. Si queremos modificar la estética de la tabla, podemos llevar, por ejemplo, el departamento al área de las columnas y se vería de esta forma. No obstante, voy a dejarlo de la otra manera que se aprecia mejor. También podremos arrastrar, por ejemplo, la jornada al apartado de los filtros. Si os fijáis, en la parte superior de la hoja se nos ha habilitado un desplegable a través del cual podremos seleccionar si queremos ver el número de empleados que tienen una jornada completa, una jornada parcial o si queremos ver al conjunto de los empleados. Si queremos cambiar los encabezados de las tablas, podemos seleccionar la celda
y poner directamente el nombre. En este caso, el primero de los encabezados va a ser departamento y el segundo número de empleados. Si queremos modificar el diseño de nuestra tabla, podremos irnos al apartado de diseño y seleccionar cualquiera de los estilos que Excel nos muestra. También podremos definir un estilo más personalizado desde el apartado Nuevo estilo de tabla dinámica. En este caso voy a seleccionar este diseño y ya lo tendríamos perfecto. En esta ocasión, para indicar el número de empleados por departamento y posición, vamos a seleccionar el campo de posición y arrastrarlo hasta el apartado de las filas y justo después del departamento. Vemos como dentro de la propia tabla dinámica tenemos unos botones a partir de los cuales podemos contraer o expandir la información. Si hacemos clic en el botón derecho y en la opción de expandir, podremos o bien contraer todo o bien expandir toda la tabla. Desde el apartado de analizar, en la opción de mostrar, podremos habilitar o deshabilitar estos botones. Además, si cerramos los campos de tabla dinámica, desde este mismo apartado también los podremos volver a mostrar. Si nos fijamos, dentro de cada uno de los departamentos aparecen los subtotales de empleados. Además, hay una última fila que muestra el total general. Vamos a ir al apartado de diseño y a ver de qué forma podremos modificar estos totales. En los subtotales tenemos la opción de mostrarlos o bien en la parte superior, como están ahora mismo, bien en la parte inferior, o también tenemos la opción de no mostrar ningún subtotal. En los totales generales tenemos la misma opción y podemos desactivar la opción y de esta manera no aparecería nada en la tabla. Desde el apartado de diseño de informe podremos dar un formato distinto a nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, si lo mostramos en formato tabular, se nos va a ver de la siguiente manera. Si queremos completar todas estas filas que aparecen en blanco, podremos seleccionar diseño de informe y elegir la opción de repetir todas las etiquetas de elementos. Si queremos volver a la situación inicial, simplemente tendremos que ir a diseño de informe y mostrar en formato compacto. Ahora que ya tenemos más información en nuestra tabla dinámica, podremos seleccionar el departamento, por ejemplo, y ponerlo en el apartado de las columnas. De esta forma vemos las posiciones en el apartado de las filas y dentro de cada uno de los departamentos que están en las columnas podemos comprobar el número de empleados que tienen. A continuación vamos a calcular el sueldo medio por departamento y posición. Para ello, lo primero que vamos a hacer es llevarnos el campo de departamento al apartado de las filas y justo antes de la posición. A continuación, del apartado de valores tendremos que eliminar el campo del nombre. Para eliminarlo, simplemente lo vamos a arrastrar a la hoja de Excel. En su lugar vamos a poner el campo de sueldo. Podemos comprobar cómo en el apartado de valores Excel nos está diciendo que está realizando la suma del sueldo. Como lo que queremos es calcular el promedio del sueldo, vamos a hacer clic en el desplegable, configuración de campo de valor y en este apartado elegiremos que nos calcule el promedio. Hacemos clic en aceptar y ya lo tendríamos. Por último, si queremos eliminar los decimales de los números que aparecen
en promedio de sueldo, vamos a seleccionarlos, botón derecho, formato de números y vamos a elegir la opción de número con 0 decimales y voy a aprovechar y a marcar el separador de miles. Hacemos clic en aceptar y de esta manera ya lo tendríamos. En esta ocasión vamos a calcular el número de empleados por tipo de jornada y qué porcentaje representan del total. Para ello, lo primero que vamos a hacer es quitar el promedio del sueldo del apartado de valores. En su lugar vamos a poner de nuevo el nombre. Ahora vamos a llevarnos el campo de jornada al apartado de las filas y justo debajo de la posición. De esta forma estamos obteniendo el número de empleados por departamento, por posición y por tipo de jornada. Vamos a cambiarle el nombre al encabezado, que se va a llamar empleados. A continuación vamos a indicar nuevamente el nombre en el apartado de valores. En esta ocasión vamos a llamarle porcentaje del total y dentro de la columna de porcentaje del total vamos a hacer clic en el botón derecho en la opción de mostrar valores como y vamos a elegir que nos diga el porcentaje del total general. De esta forma obtenemos los empleados que pertenecen a cada una de las posiciones, qué tipo de jornada tienen y qué porcentaje representan respecto al total de los empleados. Lo primero que vamos a hacer ahora es crear una nueva tabla dinámica que nos diga los nombres y los apellidos de cada uno de los empleados. Para ello, simplemente vamos a copiar nuestra tabla dinámica actual y a pegarla justo al lado. Vamos a ir quitando información de los apartados y vamos a poner en primer lugar el nombre en las filas y después los apellidos también en las filas. Como hemos aprendido, vamos a darle un poco de formato. Desde el apartado de diseño vamos a diseño de informe y a mostrarlo en formato tabular. También desde el apartado de analizar vamos a ir a mostrar y a deshabilitar los botones. Ahora, como consejo o truco final, vamos a insertar un gráfico de segmentación de datos que nos permita interactuar con las dos tablas dinámicas. Por ejemplo, el gráfico que vamos a insertar nos va a permitir diferenciar entre una jornada completa o parcial. Para ello, vamos a ir a campos de tabla dinámica y desde el campo de jornada hacemos clic en el botón derecho y en la opción de agregar como segmentación de datos. De esta manera, seleccionando cualquiera de las opciones, vemos los empleados que tienen una jornada completa o una jornada parcial. No obstante, podemos comprobar cómo el gráfico no está teniendo interacción con la primera de las tablas dinámicas. Vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica y desde el apartado de analizar vamos a hacer clic en la opción de conexiones de filtro. Vamos a marcar este check, aceptamos y ahora tenemos interacción con las dos tablas dinámicas. En esta ocasión, como estamos segmentando a través del gráfico, vamos a ir a la primera de las tablas y a quitar de las filas el tipo de jornada. Ya por último, vamos a ver cómo actualizar las tablas dinámicas en caso de que incorporemos nueva información a la tabla original. Para ello,
voy a irme a nuestra hoja de empleados, vamos a añadir una nueva fila y voy a copiar cualquiera de los empleados y a cambiarle el nombre. Voy a poner analiza de nombre y los datos de apellido. Volvemos a la hoja de ejercicios y ahora para hacer la actualización tenemos dos opciones. En caso de que únicamente queramos actualizar una de las tablas dinámicas, tendremos que situarnos sobre ella, botón derecho y en la opción de actualizar. En caso de que queramos actualizar todas las tablas dinámicas de nuestro libro, tendremos que ir al apartado de datos y en la opción de actualizar todo. De esta manera, la tabla dinámica ahora mismo se encuentra con la información nueva que acabamos de añadir. Esto sería todo respecto al vídeo, espero que te haya resultado útil, no olvides suscribirte al canal y te dejo en la descripción del vídeo un enlace al curso completo de Excel.